Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 17 y estamos considerando de una manera muy pormenorizada, con mucho detalle, lo que es este mensaje del apóstol Pablo en Atenas, por la relevancia que tiene el hecho de que Cristo Jesús es anunciado en esta cuna de la filosofía griega. Poniéndolo de otra manera, hasta dónde puede llegar la mente humana sin el auxilio del Espíritu Santo, pues esto es lo que fue la civilización griega, que es uno de los cimientos de nuestro mundo moderno. Y por tanto es fascinante ver los temas que el apóstol Pablo quiere traer delante de aquellos atenienses en aquel primer encuentro entre, si lo puedo decir así, Cristo y la filosofía pagana. Y las palabras a las que me gustaría que prestáramos atención son las del versículo 26, como digo, y la primera parte de ese versículo 26. Esto está lleno de contenido y es necesario que vayamos viéndolo con detalle. Dice el apóstol: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Luego dirá en el versículo 27, la primera parte, para que busquen a Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, para que busquen a Dios. Seguro que aquellos que tenéis más o menos mi edad, un poquito mayores, recordaréis una canción que era así: ¿de qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios. Es un grupo que se llamaba Viva la Gente, un grupo de Estados Unidos, que incluso llegó a venir a España antes de la democracia, en tiempos de la dictadura franquista, concretamente en 1969 y en 1973. Y por tanto, los que teníamos ya una cierta edad, entonces, pues recordamos aquella canción, la tenemos grabada. Y sobre todo estas líneas que os acabo de citar: ¿de qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios. La letra sigue y algunas de las afirmaciones que se hacen en otras partes de esta canción quizás no serían tan bíblicas, ciertamente, pero esta línea en concreto que os acabo de citar, que es la más conocida, la más pegadiza, sí que refleja la enseñanza de la Escritura. Lo pone de una manera muy poética, muy chocante. Si acaso Dios tuviera un color de piel, ¿cuál sería el color de la piel de Dios? ¿Qué diríamos nosotros? Y lo que la canción está diciéndonos es justamente lo que es la enseñanza de la palabra de Dios aquí. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todo ser humano, cualquiera que sea el color de su piel, ha sido hecho por Dios a su imagen y semejanza. No hay ningún ser humano que no refleje esa imagen de Dios. Y es verdad que la Biblia nos habla de la caída del ser humano en el pecado y que por tanto esa imagen ha quedado dañada, pero no ha quedado completamente extinguida. Y eso es fundamental que lo podamos entender desde el punto de vista de la Biblia. En el libro de Génesis, sabéis que el libro de Génesis es fundamental para entender toda la Escritura, y en los primeros capítulos se nos enseña con toda claridad lo que esto significa. Dice en el capítulo primero, el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y por tanto, todo ser humano lleva esa imagen de Dios. Todo ser humano, por tanto, está reflejando la realidad de su propio Creador. Ese es el propósito que tuvo la creación del ser humano, o uno de esos propósitos, que de alguna manera, cuando contemplamos a otro ser humano, podamos apreciar algo de la grandeza y de la gloria de Dios. Sabemos que esa imagen es una imagen que ha quedado, como estoy diciendo, dañada por el pecado, pero aún así
usando, como decíamos anteriormente, algún símil de aquella cultura pagana. Cuando uno contempla, por ejemplo, alguno de los templos, la Acrópolis, por ejemplo, en Atenas, lo que vemos es las ruinas, ¿no?, de lo que tuvo que ser aquel templo, ¿no?, en la Acrópolis, pero son unas ruinas tan magníficas que podemos hacernos una idea de la grandeza que tuvo aquel templo en Atenas. De la misma manera, cuando miramos a cualquier ser humano, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, podemos apreciar algo de la grandeza de Dios, aunque todos y cada uno de nosotros hayamos caído en el pecado. Y eso es lo que el apóstol está aquí enfatizando allí en Atenas. Está diciéndonos, como sabéis, que no solamente Dios creó el mundo, como ha afirmado en el versículo 24, y todas las cosas que en él hay. No solamente es el creador de las cosas, sino que también es el creador de las personas. Y todas las personas tienen un origen común en Dios mismo. Y eso tiene unas repercusiones extraordinarias para cómo nos entendemos los unos a los otros, los seres humanos en este mundo. Y una de las implicaciones más claras, que es la que el apóstol está aquí insistiéndonos, y como veremos para llevarnos al Evangelio del Señor Jesucristo, es que el racismo es profundamente antibíblico. Es decir, la Iglesia cristiana bajo ningún concepto puede ser racista. Dice, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Implica la igualdad completa y absoluta de todo ser humano. Da igual el color de su piel, da igual la posición social o económica que pueda tener en este mundo. Todo ser humano refleja la imagen de Dios. Y esto es lo que el apóstol nos está trayendo en esta ocasión. Nos está hablando de esa realidad que está en el mismo corazón del Evangelio, de que Cristo Jesús ha venido para restaurar esa imagen de Dios que ha sido dañada por el hombre. Hace un momento os dije que, por un lado, la Escritura está enseñando que todo ser humano lleva esa imagen de Dios, pero por otro lado, la Escritura enseña la caída del ser humano en el pecado. ¿En qué lo vemos en el tema que nos ocupa ahora? Pues lo vemos precisamente en el racismo. El racismo es una de las evidencias de que vivimos en pecado, porque es una contradicción de la voluntad original de Dios para con la humanidad. Dios ha hecho a todos los seres humanos iguales. Para Dios no hay ni varón ni hembra. Todos somos iguales. Todos reflejamos, tanto el varón como la hembra, reflejamos igualmente la imagen de Dios. ¿Qué ha hecho el pecado? Pues el pecado ha creado esas barreras, ha creado esa manipulación de lo que es el ser humano que nos lleva a discriminar a otras personas sencillamente por el color o la falta de color de su piel. Y por tanto, lo que un texto como este nos está haciendo ver aquí es que el racismo es totalmente incompatible con el Evangelio. El apóstol Pablo, vamos a ver que tiene una aplicación poderosa que hacer con respecto a esa afirmación que realiza en este comienzo del versículo 26, pero tenemos que ser capaces de darnos cuenta de cuál es la base sobre la que él está trayendo el mensaje del Evangelio en Atenas. Tenemos que darnos cuenta, es bueno que lo recordemos una y otra vez, que simplemente tenemos aquí como si fuera un bosquejo, ¿no?, de lo que el apóstol pudo decir allí en Atenas. Lucas, el historiador que está detrás del libro de los Hechos de los Apóstoles, sencillamente ha trazado, ¿no?, algunos elementos de lo que pudo ser esa predicación del apóstol, y somos nosotros los que tenemos que mirar esas palabras a la luz de toda la riqueza de la revelación que se nos trae con respecto a cada una de las afirmaciones que hace aquí el apóstol. Y lo que tenemos que también recordar cuando nos acercamos a un texto como este, y me gusta recordarlo porque creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestros días, es que no somos cristianos de primera generación, es decir, hay 20 siglos, podríamos decir, ¿no?, que están detrás de nosotros, vivimos en el siglo XXI, y eso significa que podemos examinar la historia de la humanidad desde esa perspectiva y darnos cuenta de lo que implica en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera afirmación que yo quisiera haceros en esta tarde es que, históricamente hablando, la única fuerza que verdaderamente ha combatido esa manifestación del pecado, que es el racismo, ha sido el Evangelio.
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, históricamente hablando, está detrás de la ruptura del racismo. Si examinamos la historia de la Iglesia, los movimientos más poderosos para acabar con esas estructuras sistémicas de pecado que en este caso tienen que ver con el racismo, se encuentra en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos mirar muchos ejemplos, como podréis imaginar, yo podría mencionar el tema de William Wilberforce, ¿no? Que me parece que es un ejemplo extraordinario de la lucha que se estableció. Podríamos hablar también de Abraham Lincoln, pero en esta ocasión, porque ya conocemos ese tema, espero suficientemente, pues simplemente referiros lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? A finales del siglo pasado, en ese terrible apartheid que existía en Sudáfrica, ¿no? En esa última parte de África, al sur totalmente, como había esa división, ¿no? De las personas, se les enseñaba a vivir separadamente según su raza a la que pertenecieran. Y es evidente cuando uno lee biografías de esa época, por ejemplo, la gran biografía de Michael Cassidy, que es uno de los grandes evangelistas, una especie, para que me entendáis, de Billy Graham de Sudáfrica, cómo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el que transforma, el que cautiva a la mentalidad de tantos y tantos en Sudáfrica para luchar contra ese apartheid, un apartheid que sabéis que fue encabezado por varias figuras, la más famosa sería la de Nelson Mandela, pero no es tanto los políticos a los que yo me quisiera referir como el hecho que lo que hay detrás de Mandela, de Cassidy, de tantos y tantos que podríamos citar, es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces los medios de comunicación, déjame que lo ponga de otra manera, cuando nos presentan estas cosas, nos lo presentan como si fueran movimientos modernos, ¿no? Que la gente moderna pues tiene otra forma de pensar y claro, ¿cómo vamos a ser racistas hoy en día? ¿No? Pero no, lo que hay detrás de la destrucción del apartheid fue el Evangelio de Cristo Jesús. Claro, los medios de comunicación no van a poner el acento en eso, pero nosotros sabemos que es así. ¿Qué es lo que sentó las bases entonces para que el apartheid pudiera desaparecer en Sudáfrica, pero en general en cualquier lugar? Estoy diciendo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, particularmente como nos viene por parte del apóstol Pablo. Podríamos centrarnos sin duda alguna en la misma actitud del Señor Jesucristo, pensar por ejemplo en la mujer samaritana, en la mujer sirofenicia, cómo causa conmoción incluso entre los mismos discípulos del Señor Jesucristo que Él fuera capaz de cruzar esas barreras, ¿no? Que existían entre las razas, ese antagonismo entre samaritanos y judíos que se odiaban profundamente. Esa parábola, recordáis, ¿no? Del buen samaritano, ¿no? Que es una parábola extraordinaria, entre otras cosas, para lo que nos interesa aquí, porque el ejemplo que está poniendo de un comportamiento adecuado es el de un samaritano y no de un judío. Por tanto, Cristo trastoca la forma de pensar de un mundo como el nuestro. Pero creo que es el apóstol Pablo, que sabemos que está hablando en el nombre también del Señor Jesucristo, el que lo pone de una manera más clara, cuando dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En un mundo como este, ¿no? Que ha sido leudado por el Evangelio durante todos estos 20 siglos, el comienzo del siglo XXI, una afirmación como esta quizás no nos choque como debiera, pero en el momento en que Pablo trae esta afirmación realmente es revolucionario, porque está trayendo algo que choca con la forma de pensar y de actuar de los paganos. Los paganos sí hacían diferencia entre razas, sí consideraban a la mujer inferior al hombre. Y eso lo podéis ver incluso en sus mejores ejemplos, ¿no? Podéis ver lo que Aristóteles, mejor que no lo veáis, ¿no? Lo que Aristóteles decía de las mujeres, la idea que tenían de ellos, o incluso los contemporáneos, los judíos, ¿no? ¿Por qué daban gracias los judíos varones a Dios? Es algo terrible, ¿no? Ver cómo el racismo impregnaba esas sociedades. Y por tanto, cuando Pablo hace esta afirmación, está trayendo algo extraordinario. Y es tan importante que lo vuelve a reiterar en otra de sus epístolas, en Colosenses, en el capítulo 2, donde dice
en el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En Cristo Jesús no hay ni griego ni judío, no hay circuncisión o incircuncisión, no hay persona bárbaro. El bárbaro significa, este es un ignorante, ¿no? No hay ignorantes, no hay escitas. No hay razas raras, ¿no? Que pensamos mal de ellos, ¿este quién será? No hay siervos ni libres, todo desaparece. ¿Qué está trayendo aquí la Escritura en esa afirmación que hace Pablo en Hechos y que reitera aquí en sus epístolas? Nos está diciendo, en primer lugar, que el cristianismo restaura el orden original de la creación de Dios. El cristianismo no se opone a la creación de Dios. Muchas veces, o nuevamente a la historia de la Iglesia, tenemos que apelar. Muchas veces los cristianos, erróneamente, han pensado que el cristianismo se opone a la creación, como si fuera una fuerza que luchase contra la naturaleza. No es así. El cristianismo restaura ese orden original que Dios quiso. Por eso se presenta la fe cristiana como una nueva creación, algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede salvar a una persona, solo Dios puede romper esos prejuicios inveterados que tenemos contra otros seres humanos. Solo Dios lo puede hacer. Si no es por la fuerza del Evangelio, ¿cómo podemos vivir de esta manera? Pero el cristianismo restaura el orden original de la creación divina. Pero en segundo lugar, notad que lo que está diciendo aquí es que en Cristo se relativiza cualquier otra identidad. Y esto es igualmente importante que nosotros lo pensemos, porque tenemos que analizar, ¿no?, de dónde vendría esto del racismo, ¿no? ¿Por qué discriminamos los unos a los otros? Y eso tiene que ver porque de alguna manera la identidad que nosotros tenemos, el color de nuestra piel, pensamos que nos hace superiores a otros. Eso es lo que hace el racismo, ¿no? El racismo no nace de nada, ¿no?, sino que es yo por el color de mi piel, ya hablaremos de otras cosas, ¿no? Pero en principio, yo por el color de mi piel, parece increíble, ¿no?, pero por mi civilización yo soy superior a ti. Esa es la idea, ¿no? Pero ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio, notadlo bien, relativiza cualquier otra identidad. Es decir, en Cristo Jesús lo que nos identifica fundamentalmente no es si somos griegos o judíos, si somos bárbaros o escitas, si somos esclavos o no. Eso queda a un lado. En Cristo Jesús lo fundamental es que somos suyos, que formamos parte de esa iglesia del Señor Jesucristo. Y esa forma de entender el mundo por parte de los cristianos es lo que cambia completamente la forma de pensar de aquellos lugares donde el cristianismo se extiende. Es muy curioso, ¿no?, como en la historia de la Iglesia vemos que estas ideas de igualdad entre todos los seres humanos, que son llevados incluso, y esta es la curiosidad de la historia, ¿no?, por gente que es racista, al final acaban venciendo a sus propios prejuicios, ¿no? Cuántos y cuántos se llamaban cristianos y eran racistas, pero ese mensaje precisamente que encuentran aquellos a los que discriminaban en la Biblia es la base para ellos oponerse a aquellos que los estaban tratando de esa manera discriminatoria. Por ejemplo, ilustrarlo de otra manera, ¿no?, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que fue encabezado por Martin Luther King, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, si analizáis los escritos de King, que claramente tienen que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no se puede discriminar? Es que esto es el Evangelio. ¿Qué es la palabra de Dios? Es que no podemos oponernos a Cristo Jesús en este sentido, porque Cristo Jesús es el que ha traído esa igualdad por causa de su propio Evangelio. Y por tanto hay poner a un lado cualquier otra identidad que no sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que tenemos también que mirar con detalle es que ese cambio de forma de pensar y de actuar por parte de la Iglesia no es algo automático.
Claro, si fuera algo automático, entonces no habríamos visto manifestaciones de racismo incluso entre los mismos cristianos. Pero no estamos aquí para decir, bueno, pues no tenemos pecado, ¿no? El cristianismo ha manifestado, ¿no?, tantas veces ese racismo. Muchas partes de la cristiandad manifiestan racismo, y por tanto no es automático que cuando tú leas estos versículos pues sencillamente entiendas que no tienes que ser racista. Es un cambio que tiene que ser hecho por Dios mismo y que necesita la instrucción de Dios y la influencia del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Si lo puedo poner con las palabras de uno de los grandes cantantes del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, Curtis Mayfield, dijo: no podemos aceptar que no brille el sol en el otro lado de la ciudad. No podemos aceptar como cristianos que no brille el sol en el otro lado de la ciudad. Es una forma poética de decir que había barrios segregados, barrios donde viven otros que no son como nosotros. No se puede aceptar, esto es inaceptable. Entonces, lo que nos está diciendo la Escritura en primer lugar es que el cambio comienza con nuestra forma de pensar. Estamos persuadidos de la enseñanza bíblica de que no se puede discriminar a ningún ser humano. Estamos persuadidos de eso. Lo hemos pensado alguna vez. Lo hemos interiorizado. Nos damos cuenta que es el propósito original de Cristo Jesús, restaurar esa creación, que Pablo comienza evangelizando a los paganos, recordándoles esta enseñanza, que no se puede discriminar, que esos filósofos altaneros griegos, esos intelectuales de altos vuelos que había en Atenas, no pueden discriminar a otros, porque no sean atenienses. No pueden. Estamos convencidos nosotros como cristianos de que esto es así. Tenemos que darnos cuenta de que realmente esto empieza por darnos cuenta, si me permitís que lo diga otra vez así, de esa manera, de la dificultad que esto tiene incluso para los mismos cristianos. La Biblia, lo pongo de otra manera, la Biblia es muy realista. En nuestro corazón todavía permanece el pecado. Pecado que mora en nosotros. Pablo habla de eso en Romanos 7, ¿no? Y decía un predicador: mientras yo sea pastor de esta iglesia, dijo un predicador escocés, nunca os dejaré olvidar Romanos 7. Nunca os haré creer desde el púlpito de que ya no sois pecadores. No, vivimos en Romanos 7. Somos pecadores. El pecado está en nosotros. A lo mejor dicen, no, yo no soy racista. No. Pues la historia de la iglesia está llena de personas ortodoxas, cristianas, que han sido racistas. Entonces, examinemos nuestro corazón en primer lugar. Y si hay un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo, es este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Recordáis allí al apóstol Pedro, nada más y nada menos que el apóstol Pedro. ¿Y qué se nos dice del apóstol Pedro allí en ese capítulo? ¿No? Pues que se le envía por parte de Dios a predicarle a Cornelio y su casa. Esto es cruzar muchas barreras, ¿no? Entre ellas barreras de raza. ¿Y qué dice Pedro que tuvo que aprender? No entramos ahora en todo el contexto del capítulo, os animo a que lo leáis en casa, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Hechos, pero el versículo 28 dice: y vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Fíjate qué barrera, y era un apóstol. Y Dios tuvo que tratar con él para que acabara yendo a casa de Cornelio. Pero ¿cómo voy a ir yo a casa de él? Y Dios tuvo que obrar en Pedro para que pudiera ir y que pudiera decir: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo nos referimos? Para que veáis lo práctico que es esto, ¿cómo nos referimos a las personas de otros lugares? ¿Cómo hablas de los emigrantes entre nosotros? ¿Cómo habla la gente de ellos? ¿Qué palabras usa? ¿Las usas tú como cristiano? Esto es muy práctico. Dice
Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, que tanto se parece a Jesús en su forma de expresarse. Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10. Con la lengua bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. De tu lengua tiene que salir el más profundo respeto por personas de otros lugares de la tierra. Tenemos que expresarnos de tal manera que la gente aprecie, por el uso de nuestra lengua, que creemos realmente en que, como dice aquí el apóstol, Dios ha hecho a todos los seres humanos de una misma sangre. Es algo eminentemente práctico. Si estamos con personas que faltan al respeto a los emigrantes o a otros, tenemos que decir, mira, esto no es correcto. Desde el punto de vista de la fe cristiana, lo que estás haciendo no es adecuado. Corrige tu lenguaje. Somos conscientes de lo que enseña la palabra de Dios de una manera práctica para nuestras vidas. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que decir, Señor, perdónanos, porque incluso la manera en que hablamos estamos manifestando que hay ese pecado también en mi propia vida. Tenemos que insistir, y esto sería el segundo aspecto, manifestando que ese cambio no es automático, en el hecho de que hay una opción de Dios para los más desfavorecidos. Esto aparece constantemente en toda la Escritura, pero sobre todo aparece curiosamente para algunos, ¿no?, en la ley de Moisés. La ley de Moisés, ¿no? Muchas veces la gente oye hablar de la ley de Moisés y piensa en eso del ojo por ojo y diente por diente y piensa que eso es algo terrible. Y no se dan cuenta de que ese es uno de los principios de justicia más avanzados que se han conocido jamás en la historia de la humanidad, porque simplemente está diciendo que debemos aplicar la justicia. No tenemos ningún caso, lo pongo de esa manera, en la Biblia en el que se aplicara literalmente el ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Moisés? Simplemente está diciéndonos de una manera pictórica que la justicia consiste en tratar a todas las personas de acuerdo a lo que esas personas hayan podido o no hacer, en armonía con la naturaleza de su crimen. Tenemos que tratar a esas personas. Pero no me quería centrar en eso, sino en lo que dice en el capítulo 22 y el versículo 21. Dice allí en la ley de Moisés, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. El triángulo social de la Biblia: la viuda, el viudo, el huérfano y el extranjero. Ahí se ve tu fe cristiana. ¿Cómo tratas a esos tres? ¿Cómo los tratamos? Y notad que el tema es curioso, ¿no? Porque dice Moisés, acuérdate que vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. ¿Recordamos Egipto? ¿Recordáis, israelitas, cómo os trataba el faraón en Egipto? ¿Os acordáis cómo os trató el faraón? Vosotros no podéis hacer lo mismo con los extranjeros que vengan a habitar en la tierra de Israel. Entonces vemos que hay un motivo redentor aquí. Es decir, Dios nos ha redimido de la esclavitud del pecado, nos ha librado de un tratamiento discriminatorio por parte del faraón. Vosotros tenéis que vivir a la altura de aquello por lo que fuisteis redimidos. Tiene que ver con la redención de Cristo Jesús. Somos conscientes de ese principio de justicia que está incrustado en la misma ley de Dios, esa determinación divina de que su pueblo pueda exhibir esos valores del reino de Dios, esa restauración de la fe cristiana en Cristo Jesús para con su Iglesia. Y por tanto necesitamos buscar al Señor, necesitamos ese arrepentimiento de nuestros pecados y decir, Señor, concede tú a tu Iglesia, a estas alturas, no de la historia, en pleno siglo XXI, que no podamos tener esas actitudes de desprecio y de discriminación
para con todos aquellos que no son como nosotros. Como tu pueblo tenemos así que comportarnos. ¿Somos conscientes de la necesidad de examinarnos a nosotros mismos? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Pero, para que veamos la importancia que tiene esto en Atenas, en esa predicación, tenemos que examinar, como es nuestra obligación, ese contexto en el que Pablo está diciendo esto. ¿Por qué mirarlo desde este punto de vista? Todo lo que he dicho hasta ahora es correcto y es adecuado a la luz de todo el mensaje general de la Escritura, pero ¿por qué particularmente Pablo diría eso en Atenas? Eso es lo que las preguntas que tenemos que hacernos siempre. Ya decimos muchas veces, ¿no? Cuando lees un texto bíblico, bombardear al texto con preguntas. ¿Por qué dices esto, texto? ¿Por qué dices esto, Pablo? ¿Por qué dices esto, Jesús? No es simplemente leer la Biblia, es preguntar, decir, oye, ¿y esto por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué lo dice? Esto es tan rico en enseñanza que he reservado, si Dios quiere, para otro mensaje, la segunda parte del versículo 26, pero habría que leer el 27 para entender lo que aquí está diciendo. Leemos el 26, dice, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso, si Dios quiere, lo trataremos en otro momento, pero el 27 se aplica tanto a la primera parte del 26 como a la segunda. Dice, para que busquen a Dios. De una sola sangre ha hecho a todo el linaje de la tierra, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Es decir, tiene un intento evangelístico lo que Pablo está diciendo. Si os dais cuenta, diciendo, bueno, la fe cristiana se anuncia desde estos principios, pero es el Evangelio lo que se está anunciando aquí, es el Evangelio lo que se va a llevar. Claro, estamos diciendo que es el ejemplo del Evangelio, cómo el Evangelio ha transformado este mundo realmente por medio de enseñanzas como estas, pero aquí en su contexto inmediato lo que el apóstol está diciéndonos es que el propósito de anunciar que Dios no discrimina a nadie, que Dios no hace acepción de personas, es para que todos busquen a Dios. Todos, sin excepción, tienen que buscar a Dios. Todos pueden buscar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y eso es algo realmente revolucionario. Normalmente tenemos que intentar ponernos, ¿no?, en aquel lugar, ¿no? Pero es que esto es para una élite, ¿no? Esto es, sabéis que hubo los mismos comienzos de la era cristiana, ¿no? Un movimiento que se llamó el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo era una especie de corriente herética cristiana que básicamente lo que estaba propugnando era una especie de elitismo. Es decir, Dios tiene secretos que solo se los comunica a unos pocos. El resto de la gente no se entera. Pues bien, eso no es cristiano. Como muchas veces os digo desde aquí, todo lo que hay que saber, lo sabéis. Aquí no hay secreto ninguno. Para cualquiera es el Evangelio, en toda su gloria, en toda su plenitud. No hacemos discriminación ninguna. No somos gnósticos. Y ese gnosticismo estaba incrustado en esa filosofía griega. Bueno, aquí estamos los iniciados, aquí estamos los listos, los intelectuales, y el resto del pueblo, nada. Claro, ¿por qué se podían dedicar a todo eso, no? Porque tenían muchos esclavos. Claro, ¿el esclavo cómo se va a dedicar a filosofar? Por eso decía Aristóteles, qué bueno que tengamos esclavos, así yo me puedo dedicar a otra cosa. Pero eso no es cristiano. Eso no es cristiano. El cristianismo rompe esas barreras y dice que el Evangelio es para todos. Una revolución en Atenas. ¿Cómo? Lo más profundo de Dios, ese Dios que no es conocido, pero que yo os anuncio, es para todos, incluidos los esclavos. Y eso es lo que trajo el Evangelio al Imperio Romano. Los esclavos también pueden compartir a Cristo, pueden tener a Cristo como su Señor y Salvador, tanto como sus propios amos. Por eso está diciendo aquí esto. Dios quiere que todos le busquen. Y esa nota es otra de las características del libro de Apocalipsis.
el último libro de la Biblia, la revelación final de Dios. ¿No os llama la atención cómo se nos dice una y otra vez en Apocalipsis justamente esto que estamos viendo en esta tarde? Para empezar, el Evangelio. ¿Para quién es el Evangelio? Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero Juan, ¿no bastaba con que dijeras a todos los habitantes de la tierra? No, diría Juan. Tengo que especificar que este Evangelio es para toda nación, para toda tribu, para toda lengua, para todo pueblo. El Evangelio es para todos, para todo ser humano, para todas las naciones. Por eso, históricamente, la Iglesia evangélica ha sido misionera. ¿Es evangelizadora o no es Iglesia evangélica? Porque esto no es para nosotros, esto no es nuestro secreto, esto no es para un club privado que aquí me lo quedo yo. No, esto es para todos. Hay que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Las mejores épocas de la Iglesia evangélica han sido aquellas en las que la inspiración de un texto como este llevó a los misioneros hasta los últimos lugares de la tierra. Por eso ahora hay iglesias en todos los lugares de la tierra. ¿Habéis pensado por qué? Porque este texto está diciendo que el Evangelio es para todos. Para todos. Es decir, no podemos discriminar. Anunciamos el Evangelio a todos. Todo ser humano tiene que oír este Evangelio. Llevamos el Evangelio a todos. Nos damos cuenta que el Evangelio es para todos. Pero otra cosa más. No solamente el Evangelio es para todos, sino que solo hay para todos un camino de salvación. Solo hay un camino de salvación que es el mismo para todos. Y esto, nuevamente, es algo que es un golpe en la concepción de las religiones, muchas veces del cristianismo que ha sido contaminado por la religión. Claro, sabéis que este es uno de los grandes temas de la Reforma protestante, ¿no? Lo que viene a decir Lutero, muchas de las cosas que dijo Lutero, pero una de las cosas que viene a decir Lutero es que realmente si la limosna, el dar limosna, te da un mérito para con Dios, entonces los ricos, más fácil que se salven que los pobres, porque el rico puede dar mucho limosna, pero ¿y el pobre qué puede dar? Y eso lo rompe la Reforma. Porque solo hay una manera de salvación, es por gracia. No somos salvos por lo que tú puedas hacer por Dios. Es cuando tú dices, Señor, sálvame a mí, porque yo no te puedo ofrecer nada. No tengo nada. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Murió por pecadores, como tú y como yo, porque nada podíamos darle a Dios. No podíamos ser salvos por lo que nosotros ofreciéramos a Dios. Dios nos salva por gracia, gratis. Y esa salvación es la misma para todo ser humano. Da igual el color de su piel. Todos y cada uno de los seres humanos en pecado son llamados al arrepentimiento y a confiar y ser salvos en Cristo Jesús. Apocalipsis 14... El intento del Evangelio, el Evangelio es para todas las naciones, pero sabéis que el libro de Apocalipsis, una de las claves para entenderlo es ver que va constantemente del principio al final. Y entonces, aunque para nuestra forma de entenderlo nos suena chocante, en el capítulo 7 ya ha hablado del final. Cielo nuevo y tierra nueva. Y dice, ¿quién estará en el cielo? ¿Habéis pensado alguna vez quién estará allí? Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, todos vestidos de ropas blancas, y todos con palmas en las manos, y todos clamaban a una gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los seres humanos que pertenecen a toda nación, tribu, pueblo o lengua, se encontrarán en aquel lugar. Todos los que han de ser salvos. Dios no discriminará a persona porque tenga un determinado color de su piel.
cualquier persona, da igual el color de tu piel, da igual tu trasfondo, si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo Jesús, serás salvo. Y la gran pregunta que te tienes que hacer en esta tarde es, ¿estarás tú en esa multitud? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta no es, yo pertenezco a una raza distinta, mi nacionalidad me hace superior a otro, no. Estarás tú en esa multitud que Dios habrá tomado de entre todas las naciones y tribus y lenguas de este mundo. Estaremos allí, porque solo somos salvos por ese mismo Evangelio de Cristo Jesús. La prueba de que todo es relativizado la encontráis en que dice que todos y cada uno de ellos, fíjate sus diferencias, pueblos, lenguas, naciones y tribus, se distinguen, ¿no? Se han distinguido históricamente, pero dice, todos y cada uno de ellos estarán vestidos de ropas blancas. El Evangelio, por tanto, es la fuerza que va a unificar todo lo que el pecado ha roto en este mundo caído. Todos, da igual de dónde vengamos, da igual el color de nuestra piel, llevaremos la misma vestidura. El blanco significa que hemos sido lavados de nuestro pecado, de la negrura de nuestro pecado, con la sangre del Cordero. Eso es lo que importa, finalmente. Te ha lavado la sangre de Jesús. Has lavado tus pecados en esa sangre. Quiera Él, por tanto, que podamos así vivir para que nuestra iglesia, nuestra vida pueda adornar este Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Que así sea en todos nosotros. Amén.